Buenas noches para todas y todos. Hola, buenas noches. Nuevamente por acá. Día jueves, 9 de la noche. Día jueves. Estamos provisionales con la gente que nos pide para estos días. Iremos cambiando paulatinamente los días en que estemos. Prometemos que después volvemos a los domingos. Vamos aquí saludando un poquito quienes se van conectando y empezamos con Diana82 Godoy. Buenas noches, Diana, bienvenida. Lupe-SIP, bienvenida. Glenda Moná, bienvenida. Recuerden que estos espacios han estado un poquito variando en horario y en día por una petición específica, no solamente de las personas que nos siguen de esta bonita comunidad, sino también de Los Ángeles, que nos piden en ocasiones que hay personas que no se pueden conectar para ver los temas. Recordemos que siempre estos en vivos tienen varias finalidades. Una primera finalidad es que ustedes puedan adquirir un conocimiento o recibir algunas directrices de Los Ángeles y adicional obtener un mensaje que en algunos alcanzamos, otros no alcanzamos a dar mensaje. La idea que nosotros tenemos al principio es, vamos a dar la mayor cantidad de mensajes que se pueda. Pero no hemos preguntado si se escucha bien. A mí me gustan los corazoncitos, si se acuerdan. Sí, una manito. Un corazoncito por allá, tienen muchos corazones. Si yo por allá ya veo que están tirando corazones, se escucha bien. Yo creo que sí. Hay quienes nos saludan, buenas noches. Sí. Chévere. Entonces, ¿de qué estaba hablando yo? Estábamos hablando de la variación de los días, de que nos hicieran corazones y dedito para saber que se ve bien. Ya nos dijeron que sí se escucha bien y dando la bienvenida a todos, contándoles el porqué un poco la variación de los días y el horario. Sin embargo, siempre optamos por dejar estos en vivos guardados en el IGTV, o sea que si no se pueden conectar o la hora no les da, igual lo pueden ver en rediferido, como dicen por ahí. Diferido. En diferido. Ya recordé. La idea es que tratamos de darle mensajes a todo el mundo, a las personas que están conectadas. Cuando entramos al momento de los mensajes, pues les pedimos el favor que coloquen el nombre solo una vez para que no se hagan pues para que no tengamos que repetir. Pero cuando no se logran dar mensajes, el ángel habla de una cosa muy bonita y es el por qué te tocó escuchar un mensaje para alguien. Ese mensaje que uno está dando muchas veces te pega a ti en cierta forma, o dices, ve, ese mensaje me cabe tanto a mí, a lo que yo estoy pasando, por la que yo estoy pasando. Muchas veces no son solamente mensajes, digámoslo así, de este momento, sino para personas que han tenido seres que han fallecido. Pues precisamente el tema de hoy es para qué soñamos con los fallecidos o con nuestros seres amados que han fallecido. Muchas veces esos mensajes también son para esas personitas que tienen algún dolo, algún duelo, algo por sanar, algo que escuchar del otro lado que no pudieron escuchar en ese momento antes del fallecimiento. Entonces no solamente son los mensajes del ángel, sino que alguien de pronto también se comunica. Hemos tenido ocasiones en que después de los en vivos o después de alguna situación, pues nos hemos comunicado con algunas personas que tienen algo por sanar o algo por decirse con ese ser o con ese familiar que no pudieron sanar, y es un momento maravilloso para estas personas. Sí, recuerden por favor que estos en vivos tienen una finalidad siempre de llevar mensajes, o sea que desde el inicio del en vivo, incluso el tema mismo tiene un mensaje específico para cada uno de ustedes, es decir, no es fortuito el hecho de que ustedes hoy estén conectados aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que en ocasiones digamos que se interpreta un poco raro, más bien como desde la tragedia, desde el dolor, pero hoy lo vamos a analizar con la orientación de los ángeles, con esa orientación divina, y es el para qué, el definir para qué nosotros soñamos con esos seres que han fallecido. De hecho, hoy es una muy bonita noticia y un muy bonito mensaje para entender este tema y para profundizarlo un poco más. Bueno, antes de empezar me toca con los parroquiales y es recordarles que tenemos
en este momento abiertas las inscripciones para el próximo curso que inicia los jueves e iniciamos el 19 de octubre, es a las 5 de la tarde. Vamos a estudiar o vamos a impartir este curso entre las 5 y las 7 de la noche, para todo el que tenga una inquietud acerca de los ángeles. Tratamos los temas de los ángeles. Los ángeles son muy mágicos, pero desde la parte racional vamos a entender los ángeles para que en nuestra vida haya mucha magia y haya muchas cosas chéveres para llevar. La idea es que desde esta parte, desde este plano espiritual, empecemos a trabajar desde adentro para poder entender esa parte espiritual que todos los seres humanos llevamos, para poder entender cómo actúan los ángeles en mi vida, en tu vida y en la vida de todos los seres humanos que nos rodean. O sea que si te animas a estudiar con nosotros angelología, son clases en vivo, las hacemos por la plataforma Meet Google, y esas clases las estamos llevando a grupos pequeños. La idea es que tengan la oportunidad de preguntar, de practicar, de razonar, de discernir y de entender un poquito el mundo de los ángeles. Hoy nos toca el tema de ¿para qué soñamos con nuestros seres queridos o las personas que han fallecido en nuestra vida? Y empezamos con este tema diciendo que los seres humanos somos tres cuerpos. Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. El cuerpo mental, recordemos que en vivos anteriores habíamos mencionado que los seres humanos teníamos alrededor de 60.000 o de 70.000 pensamientos diarios. Y la mayoría de esos pensamientos no solamente son de nosotros, sino que también son ideas, son emociones, son sentimientos, y también hay mensajes de los ángeles y de los seres de luz para que nosotros accionemos o reaccionemos de cierta forma. En el cuerpo espiritual es todo aquello que nosotros creemos y todo aquello que nosotros le damos fuerza, esa fuerza espiritual mediante la fe que nosotros podemos realizar. Y el cuerpo físico es el que alimentamos, pero un cuerpo no puede existir sin el otro, y somos tres. Si nos alimentamos mal en la parte física, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual se debilitan. Hay personas que hacen ayunos, hay personas que hacen dietas con el fin de gobernar o de mandar sobre el cuerpo físico, y está bien. Recordemos que cuando hacen esas dietas, ojalá sean acompañadas por la ayuda de los expertos o las indicaciones de un nutriólogo, de un nutricionista, de su médico de cabecera, para que no se hagan hacer daño en el cuerpo físico. El cuerpo físico hay que mantenerlo bien, hay que mantenerlo equilibrado. No el hecho de ser flaco o de ser fitness significa estar aliviado. Tampoco el hecho de estar gordo significa estar enfermo. Todo tiene una media. Porque los otros dos cuerpos, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, también hacen una intervención en estos estados de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico está diseñado para vivir muchos años. Nosotros lo maltratamos. Pero ¿qué ocurre cuando ese cuerpo físico es maltratado? Pues el cuerpo físico, con sus elementos creadores, con las sustancias formativas, con los elementos, vuelve a la tierra. El cuerpo se degrada, nosotros somos devueltos a la tierra. Y los otros dos cuerpos. Cuando tú estás vivo, cuando estás en vida, cuando tienes tus tres cuerpos juntos, quien gobierna muchas veces es el cuerpo físico, que es el que le dice, comamos esto, vámonos para tal lado, hagamos esto, disfrutemos de esto. Cuando estás vivo. Cuando tu cuerpo físico fallece, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual siguen haciendo la labor. El cuerpo mental recoge y recorre las enseñanzas que tú has tenido en la vida. Entonces hablamos de que una persona, cuando en ese cuerpo mental lo gobernaba el cuerpo físico, esa persona en su cuerpo mental va a seguir persiguiendo algunos vicios, algunas acciones que hacía regularmente,
o algunas actitudes que tenía normalmente. Eso en el cuerpo mental, entonces va a seguir teniendo unas reacciones hacia esta parte, como decimos, del mundo mundano. Entonces va a querer una gran cantidad de cosas a nivel del cuerpo físico, pero ya no hay cuerpo físico. Entonces muchas de las personas dicen, es que puedo sentir la energía de Pepito Pérez, de Rufina Rufo, de fulanito de tal, y es verdad, porque lo que sucede es que el cuerpo mental está tratando de recoger todas esas enseñanzas y todas esas vivencias que se han tenido durante la vida para poder entregarlas al cuerpo espiritual, porque el cuerpo espiritual lo que está tratando de hacer es recopilar todas esas enseñanzas para llevarlas ante el ser que nos ha creado, y hablamos de Dios. Esas enseñanzas es todo lo que se ha vivido. Digamos que nosotros en nuestro cuerpo espiritual queremos o debemos volver a brillar con esa intensidad que nos ofrece el Creador, que nos ofrece Dios. Entonces esas enseñanzas son valiosísimas porque la idea es evolucionar, y cada vez que evolucionamos tenemos un aprendizaje más bello, más divino, y podemos ascender a otro nivel, y cada vez estamos brillando más, y cada vez somos más conscientes, y cada vez somos más sabios, y cada vez tenemos mayores recursos, y cada vez somos mejores. Entonces por eso es que muchas personas dicen que pueden ver entes, fantasmas o presencias o sombras o desencarnados, como les decimos nosotros, porque ese cuerpo todavía está esperando algo, está esperando una promesa, está esperando solucionar algo que tú hiciste en vida. Y aquí nos vamos a meter en un tema espinoso, porque muchas veces hay aprendizajes que no se han podido sanar, que no se han podido vivir, que no se han podido llevar a cabo. Y es, por ejemplo, cuando tú haces una promesa de que le vas a hacer algo por tu familia, algo grande, y desafortunadamente no lo logras. Ese cuerpo mental está esperando para cumplir esa realidad y poderla entregar. Entonces ni tu espíritu se va, ni tu cuerpo mental evoluciona ni avanza. Por eso es que los pueden ver muchas veces. ¿Qué ocurre también? Que muchas veces son apegos a algo que tuve en vida. Ejemplo, puede ser un vicio. O apegos a algo o a alguna persona con la que no pude cerrar alguna situación. Ahí es donde se utiliza el servicio de los medium. En este caso, pues yo soy medium. Se utiliza el servicio del medium para poder hacer una despedida bonita. No es que uno va a torcer los ojos, ni se lo va a meter fulano de tal, ni va a hablar en otro idioma, ni va a empezar, no. Tampoco se va a ir por las ramas tratando de engañar o de estafar a la gente, diciéndole no, su familiar esto, lo otro, lo demás allá. Cuando hay un servicio de medium son cosas muy concretas que tienen que ver con lo que la persona ha vivido, con la persona y el familiar, con situaciones, con cosas que solamente se saben entre ellos, con nombres, situaciones, cosas muy puntuales, donde no se va a tener la oportunidad de andarse uno por las ramas, y quien está enfrente de uno es quien valida esa situación de si es una bonita despedida. Para eso es que se hacen, para que la persona no deje pendientes y pueda trascender, y el que está aquí de este lado en el plano físico pueda realmente trascender y no vivir esa realidad que tuvo con tristeza, o esa realidad que tiene, porque muchas veces no hemos logrado superar un duelo en mucho tiempo, y lo que ocurre es que cuando hay una bonita despedida se puede superar y empieza uno a celebrar lo que debe celebrar de la persona que falleció, y es la vida y todos esos recuerdos bonitos que se tuvieron con esa persona en vida. Realmente para eso es que se hace un trabajo de medium. Pero ¿qué ocurre? Y esto nos ocurre mucho a todos los seres humanos, que lo ideal sería que cuando si tienes un día X o Y, una semana X o Y, pero cuando tú te vas a dormir todos los días, logres cerrar ese día
igual que hace la luna y el sol. El sol cuando se va cierra todo y al otro día todo es nuevo, porque la luna empieza a hacer su trabajo. Cuando tú te vas a dormir, lo ideal es cerrar todo lo que tengas en tu día, que no te queden cosas pendientes. Por ahí dicen que uno no sabe el día que se va a morir. De hecho, los ángeles no conocen tu futuro, no saben qué día te vas a morir. Hay situaciones especiales y hay cosas especiales, pero no entraremos en adivinación ahora porque estamos hablando de otro tema. Pero lo ideal sería que todos los días cierres un capítulo en tu vida y que no te queden cosas pendientes para el día siguiente. Porque cuando quedan esas cosas pendientes para el día siguiente y resulta sucede que yo ya no estoy vivo para el día siguiente, voy a quedar con ese pendiente en mi mente, en mi cuerpo mental y por ende no voy a poder seguir mi camino. O cuando quedan esas promesas sin cumplir. Yo te prometo que esto, yo te prometo que lo otro, yo por ti, yo esto, yo lo otro. Y aquí hay una cosa, es si tú vas a hacer algo, hazlo. Si tú le quieres prometer algo a alguien que sea para ese día, que no sea para dentro de 2 meses, para dentro de un año, el día que llegue la sorpresa va a ser bien recibida. Pero lo ideal es no prometer cosas que no sé si por tiempo, que no sé si por salud, que no sé si por alguna cuestión las vaya a cumplir. Si yo prometo algo, lo prometo para el día de hoy. Te prometo que te voy a regalar una casa. ¿Cuándo? Cuando me gane el baloto. Pues esas eran las promesas que le decían a uno antes los papás. Resulta y sucede que tú prometiste que ibas a entregar algo, tú prometiste que ibas a dar algo, tú prometiste que ibas a hacer algo y esa persona al otro día o a la semana falleció y tú no le pudiste cumplir. Por favor, conversa con esa persona en tu mente, en tus oraciones y cúmplele. Aquí la idea es cúmplele. Y si no le puedes cumplir, pues explícale que no le puedes cumplir. Pero si no le quieres cumplir, no le vas a explicar que no le quieres cumplir porque eso es un deseo de tu corazón. Y siempre, toda la vida, tú mismo vas a tener un pendiente porque no alcanzaste o no quisiste cumplir esa parte de que le prometiste a esa persona. Entonces, lo ideal para tu vida, para ti, es que todos los días hagas un cierre bonito para que no te queden cosas pendientes y no tengas que recibir esos sueños que muchas veces son bonitos, otras veces no son tan bonitos, unas veces son muy chéveres, otras veces son de preocupación. Entonces lo ideal para una persona es primero celebrar la vida del ser que falleció. Y segundo, que es el tema que nos va a explicar Juliana, es el por qué voy a soñar con ese ser y me lo muestran en X o Y situación. Por favor, todos los días trata de que no te queden cosas pendientes y no hagas promesas que no puedes cumplir rápido, que no puedes cumplir el mismo día. Si no la puedes cumplir el mismo día, no hagas la promesa. Es muy rico cuando llega esa sorpresita o esa sorpresota a la vida de las personas. Entonces, procura cerrar tu día. Entonces, resulta que cuando hablamos para qué soñamos con los fallecidos, aparecen primero estos seres angelicales diciéndonos cuáles son los encargados del tema de sueños. En el tema de sueños hay unos ángeles que son ángeles de los sueños o algunos arcángeles que tienen a su cargo, llamémoslo así, esos ángeles de los sueños. Entonces vamos a empezar hablando por uno de los más reconocidos, que es el arcángel Gabriel, y la mayoría de ustedes conoce que es el anunciador de María, pero que obviamente este ángel o este arcángel aparece en otros episodios dentro de la Biblia o en esas historias que hemos contado. En esas historias aparece como en los sueños de José, diciéndole a José sobre el nacimiento de su hijo. Entonces el arcángel Gabriel, trabaja con el tema de sueños. Hay otro arcángel que también trabaja el tema de los sueños y se llama Azariel y no es tan conocido. Y hay otro ángel que también trabaja con el tema de sueños, incluso hasta de visiones se habla de él, que se llama Jeremiel. Entonces, ¿qué dicen los ángeles? Los ángeles dicen acerca de este tema que hacen un enlace o una unión
con otro ángel, y este ángel se llama Azrael y es considerado el ángel de la muerte, quien tiene la bonita labor, la labor bondadosa de recoger las almas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en este plano soñamos con ese familiar que ha fallecido? Muchas personas le ponen mucho misticismo al asunto y realmente el soñar con estos seres tiene misticismo. Vamos a empezar diciendo algo, y es que cuando miramos esos sueños, cuando llegan esos sueños son primero un mensaje para el soñante, ¿cierto? Para la persona que sueña indiscutiblemente con ese ser. Primer aprendizaje, y que tiene que ver incluso con nuestra idea de la muerte. El primer aprendizaje es reconocer que hay vida después de la muerte, muchos lo nombran así. Otros hablamos de energía, otros hablamos del proceso de trascender. Entonces, cuando estamos soñando con ese fallecido, explican estos hermosos ángeles de los sueños y los arcángeles que ahorita mencionamos, que es porque nosotros estamos en un proceso de reconocer esa vida después de la muerte, ese proceso que surge después de que esa persona ha muerto. Es decir, que nuestro ser espiritual está reconociendo que somos energía y que ese ser, ese familiar, ese conocido incluso, porque a veces pasa con amigos o con conocidos, está en otro plano. Entonces nos dicen, estamos reconociendo esa energía transformada. Lo otro que debemos comprender en tema de sueños con fallecidos es que nosotros lo llamamos Dios, hay otras personas que tienen otra forma para nombrarlo, energía divina, el gran cosmos, el innombrable. Kami-sama, Kayo-sama. Cada uno tiene su método de hablar. En nuestro caso nos referimos a esta gran fuente de energía creadora o a nuestro creador como Dios, nosotros lo llamamos como Dios. Entonces se dice en el plano angelical, en el plano divino, que Dios abre un campo o una apertura dimensional con esos seres que están en el otro plano, es decir, con tu familiar, llámese mamá, papá o cualquier ser que haya fallecido, incluso hasta amigos se pueden tener, incluso hasta vecinos, cuando a veces esa conexión con ese soñante es una conexión divina que reconoce la existencia de vida después de la muerte. El vecino de toda la vida. Exactamente. Entonces, ¿qué dicen? Se abre ese portal dimensional. Recuerden aquí siempre la imagen de Dios. Dios permite que ese portal dimensional se abra. Es como si se abriera una puerta en temas de sueño para poder entonces recibir ese mensaje. Para que esto ocurra, entonces, aparecen ángeles y arcángeles que tienen que ver con el tema de los sueños y de la muerte. Ahorita mencionábamos... Perdón, mi amor, te hago una pregunta que hizo Isabela Acosta. Dice, buenas noches, una consulta, si sueño con alguien y fallece días después, y el sueño es en esa persona, o sea, que en el sueño esa persona moría. Es otro tipo de sueño diferente. Es otro tipo de sueño. Porque recuerden que aquí estamos hablando es de seres que ya fallecieron, ¿cierto? No un sueño, llamémoslo clarividente o premonitorio. Estamos hablando de un sueño cuando ya ocurrió. O sea, ese ser ya falleció, ya está muertico, ya está en proceso de trascender al otro lugar. Nosotros lo llamamos a la escuela, que ocurre cuando ya morimos. Y después de eso es que soñamos con esa persona. Y existen sueños premonitorios que han sido documentados. Inclusive en internet pueden ver, hay unos que han sido documentados en la historia. Entonces decíamos, Dios abre esa puerta, ¿cierto? Dios abre ese campo o esa apertura dimensional para que estos ángeles, que ahorita mencionamos, estos arcángeles, puedan hacer su trabajo y exista ese enlace de esa información que necesitamos recibir de nuestro familiar. Necesariamente es importante que ese sueño tenga un proceso de conciencia después de haber soñado con esa persona. Es decir, no solamente son los elementos o la forma como vemos a esa persona en el sueño. Requerimos de trabajar en el simbolismo, y lo que nos invita incluso Dios a través de esta apertura dimensional es que logremos hacer conciencia de la luz y que hagamos un reconocimiento de que existe vida después de la muerte. Perdón, mi amor, hagamos un paréntesis. Chicos, chicas, las preguntas guárdenlas ahí, por favor, y faltando un ratico antes de acabar, resolvemos algunas. Es que cuando veamos los 11 para qué van a poder reflexionar por qué están teniendo ese sueño o para qué lo están teniendo.
Entonces, los sueños con fallecidos deben trascender el hecho de que solamente contamos a la familia. Algunos cuentan, otros se quedan con el sueño, ¿cierto? Entonces, a veces solamente decimos, mira, es que soñé con fulano de tal, o soñé con mi papá, o soñé con mi mamá, y lo vi en esta condición, pero no lo logro ver bien, ¿cierto? O no logro saber en qué lugar estamos. Entonces, dicen los ángeles, hoy nos van a entregar 11 para qué soñamos con un fallecido, ¿cierto? Y en ese 11 motivos por los cuales soñamos con ese fallecido, vamos a empezar a reflexionar los asuntos incluso propios, ¿cierto? Dicen, primero, el primer motivo o el primer para qué o el primer tip de por qué soñamos con esos seres fallecidos, primero es conocer la existencia de la vida después de la muerte. Cuando despertamos después de ese sueño, en el proceso reflexivo de conciencia sobre ese sueño, debemos preguntarnos cuál es nuestra idea de la muerte, qué creo yo de la muerte. Entonces, generalmente, cuando nos hablan de ese primer para qué, conocer la existencia de la vida después de la muerte, es porque estamos en un proceso pensando, incluso a veces consciente o inconscientemente, que cuando un ser amado muere, hasta ahí llegó. O sea, que no existe nada más. Primer para qué entonces es saber que existe vida y que esa energía cambia y se transforma, pero que siempre hay una unión con nosotros. El segundo para qué o el segundo motivo de por qué soñamos con nuestros familiares fallecidos es que podamos tener diálogos donde se hagan cierres de asuntos pendientes, lo que ahorita mencionaba un poco Willington. Entonces, si quedó una promesa inconclusa, si en algún momento estuvimos enojados, si ese cierre o ese momento final, esa persona estuvo solita, ¿cierto? Murió estando sola y puede en ese sueño decirnos que fue una lección. Entonces, a veces en ese sueño tenemos diálogos. Si tenemos diálogos, hay que estar pendientes de qué tipo de diálogo es y qué es lo que nos está diciendo. Generalmente hablan en este caso de este para qué esos asuntos pendientes, como quien dice, yo hice una promesa con mi mamá y mi mamá falleció y no logré cumplir esa promesa. Ejemplo, en cuanto a un negocio, que la mamá tuviera un negocio y que yo diga que voy a dejar perdurar ese negocio para toda la vida, que va a ser la herencia mía y que ese negocio no se acaba. Y resulta que dentro de esa promesa pasa algo. Empecemos con el tema ahora de la famosa pandemia y que ha afectado mucho el tema de las familias y de la economía, y digamos que este negocio se tuvo que cerrar. Entonces es posible que en ese sueño mi mamá, que me dejó esta herencia y me dejó este legado y quedé con este pendiente, yo pueda con ella sanear esa información. Pues les digo o les decimos que lo que estás viviendo hoy en este plano, tu familiar también lo conoce, ¿cierto? Él también sabe de esa realidad. Es decir, que cuando soñamos eso nos estamos dando el permiso de liberar ese pendiente, es decir, que trae tranquilidad. Ahora vamos a ver el tercer caso. Y es que en ocasiones, en ese tercer caso, nos envían información para otros familiares, como quien dice, tú tienes una apertura espiritual y un reconocimiento mayor con el tema de la muerte, y sabes y reconoces conscientemente que ese ser trasciende a otro lugar, ¿cierto? Que está en otra esfera y que ya es energía. Cuando eso está conscientemente en tu cabecita, en ocasiones se te otorga el permiso a ti para que tú puedas darle la información a esos otros familiares que no tienen ese canal habilitado. Entonces es necesario que ese sueño lo podamos incluso contar, lo que decíamos ahora, contar el sueño pero después de la reflexión consciente, ¿listo? Entonces también es un para qué, contar a los familiares y a los conocidos. Otro cuarto asunto, otro cuarto para qué, es que estos fallecidos, su energía y su existencia tiene relación todo el tiempo. Entonces nos pueden decir incluso que ese ser ya está bien. Nos puede hablar incluso de que sus emociones y pensamientos, que así funciona, en el plano energético no funcionan igual como en este plano físico. A veces pensamos que ese familiar fallecido todavía está en el otro lado sufriendo como sufre un humano vivo, y no es de esta manera. Entonces, en ese asunto 4 del para qué, es un mensaje donde ellos nos dicen, soy energía,
ya mis pensamientos y mis emociones son diferentes, ya no las vivo como experiencia humana, sino que las vivo como aprendizaje, como un aprendizaje superior. Quinto motivo y quinto para qué, que es muy recurrente y en la mayoría de veces funciona de esta manera, y es una despedida amorosa, sobre todo en los casos de seres familiares que no logramos estar con ellos en presencia para que ellos se puedan despedir de nosotros en ese momento de la muerte, o cuando son muertes accidentales, cuando son muertes violentas, cuando son muertes por suicidio. Se puede hacer una despedida amorosa a través de los sueños. Recordemos siempre el portal que se abre cuando Dios así lo permite. El sexto para qué que nos entregan hoy estos hermosos ángeles dice: disminuir la angustia sobre si ese ser o ese familiar está bien. Y se da mucho, porque esto sí es demasiado recurrente, en los casos donde las muertes no son naturales. Resulta que hay muertes muy caóticas para las familias cuando hay un asunto de asesinato, o sea, una muerte violenta, cuando hay un suicidio o cuando hay una muerte accidental, como en accidente de tránsito o se cayó de algún lugar. Cuando estas personas fallecen de esa manera, además de que hay una resistencia, hay un proceso de duelo diferente a cuando una persona muere de manera natural, es como si se le pusiera a esto un toque o un tinte un poco de oscuridad, ¿cierto? Y en medio de esa oscuridad yo tengo ideas inconscientes o tengo ideas conscientes sobre que ese familiar no está bien por la manera como falleció. Es como si estuviéramos intentando darle una explicación a esa muerte, incluso que tiene que ver con el tema de castigo, con el tema de consecuencia, con un juicio mucho más humano. Entonces, en ese sentido, es indiscutiblemente esta sexta forma una manera como ese familiar que murió en esas condiciones nos dice: hey, estoy bien, ¿cierto? Voy bien. O, por favor, transmite este mensaje a la familia, que es en los otros tips anteriores, ¿cierto? Ahora vamos a ver el séptimo para qué o el séptimo tip que nos dan estos ángeles hermosos sobre los sueños con fallecidos. Y es un caso que de hecho es muy polémico, porque en ocasiones esos seres fallecidos nos anuncian asuntos de la familia, nos hablan de casos familiares o asuntos familiares como nacimientos, como temas con sobrinos, como temas con negocios, como el tema del estudio o incluso con nuestros estados emocionales. Entonces, cuando se habla de estos anuncios, muchas veces le atribuimos a esos sueños la manera como nuestra clarividencia empieza a volverse evidencia, ¿cierto? Y empezamos a ver cosas del futuro, pero más allá de eso, recuerden siempre el permiso de Dios. Es decir, que ese mensaje no es directamente de tu ser fallecido, sino que Dios está permitiendo que te llegue una señal. Es decir, que esa señal llega a través de tu familiar para que logres hacer cosas. Lo importante no es que llegue el mensaje, lo importante es qué hacemos con el mensaje, ¿cierto? Reflexión para este punto 7. Ahora nos vamos con el 8. Y el punto número 8 dice: algunas veces los ángeles, los arcángeles, los seres de luz se visten o se recubren de esa imagen de ese familiar, de ese papá, de esa mamá, de ese sobrino, de ese hijo, ¿cierto? ¿Y qué hacen con esa imagen? Tú, dentro de tu consciente e inconsciente, relacionas a esa persona con una figura de confianza. Y cuando la reconoces como un ser de confianza, te aperturas a escuchar realmente lo que te tiene que decir. Entonces, en ocasiones son ángeles y arcángeles que traen mensajes vestidos en esa forma corporal de tu familiar para traerte un mensaje de luz. Ahora nos vamos con el caso número 9, y es para que el ser que está vivo, es decir, el soñante, el que está soñando con ese ser fallecido, pueda recuperar el propósito de vida. Y cuando me dictaron este asunto me decían: hay que hacer hincapié en algo. Resulta que las partidas y los fallecimientos suelen ser muy dolorosos. Y en ese dolor a veces el ser vivo se condena a ese dolor y a ese sufrimiento y no lo trasciende. Entonces se pierde el tema de para qué estás aquí, cuál es tu propósito,
por qué estás viviendo, y ese ser solamente lo reduce a que su propósito era el ser que ya falleció, es decir, como si se condenara a la muerte estando en vida. Entonces, a veces nos permiten ver a este ser fallecido para que nosotros podamos retomar el camino de la vida y el propósito de la vida. En ese 9, aspecto importante, reflexionen si con la partida de ese familiar, de ese ser querido, ustedes han perdido un poco el tema de propósito de vida, del impulso de la vida, de la fuerza y la alegría que es vivir. Ahora nos vamos con el caso número 10. Y en este punto número 10 del para qué es que anuncian o te dicen o te informan su estado en el proceso de trascender. Este realmente es muy bonito y se activa mucho en personas que ven la muerte como una transformación. De hecho, también lo ven como bendición. ¿Qué hablamos de este estado de trascender? Cuando fallecemos hay una forma como nuestra energía va ascendiendo y va en una escala y en unos procesos. A veces nos permiten que veamos eso, no como en el sentido figurativo de la película, pero sí nos dicen voy en el camino correcto, o incluso hay veces que nos dicen ya llegué. Y cuando nos hablan de ya llegué es que el proceso de ellos de trascender ya ha culminado. Recuerden que aquí no hablamos en tiempo humano, porque podríamos decir que un ser puede trascender en 6 meses, en 3 meses humanos, en un año, en 20 años, en 50 años, y uno dice, Jesús, ¿qué es esto? Pero realmente los tiempos de allá son diferentes a los que vivimos ahora. Y el 11, que es uno de los más bonitos como cierre de estos para qué, y tiene que ver con recibir un hermoso regalo del cielo. Es decir, que si tú que estás aquí conectadito o conectadita con este tema y alguna vez has soñado con ese familiar, ese papá, esa mamá, esa abuela, ese tío, ese primo, o incluso ese amigo, ese conocido, ese vecino, sé que es incluso bonito recibir ese mensaje. Hoy tienes que saber que cuando has soñado con ellos es un regalo que te envían del cielo, es un permiso otorgado del cielo para que tú logres saber y conocer asuntos de ese familiar, que ya lo vimos en el desarrollo de esos 11 tips. Resulta que cuando uno habla entonces de los sueños, entonces todos nos empezamos a empelicular. Y la película que nos montamos en la cabecita es, entonces ya todos vamos a empezar a soñar. Entonces voy a empezar por las noches a decir quiero soñar con fulano, con perano, con mengano. Recuerden de lo que hablamos ahorita al principio y al final. Es un regalo del cielo, es un permiso otorgado por Dios para que los podamos ver, para que sepamos de su existencia energética después de la muerte, para que sepamos incluso que aún estando muerto, ese familiar sigue siendo mi familiar y tenemos un lazo de alma que realmente es hermoso. Entonces nos dicen, no forcemos el tema para soñar, todo tiene su tiempo, todo tiene su forma justa y todo es por voluntad divina. Hay un asunto con eso de, ya vimos el para qué, pero también hay que entender el por qué en los sueños y no en otro estado. Resulta y sucede que cuando tú estás despierto, muchas veces estás en un estado de alerta y estás escuchando todo lo que pasa a tu alrededor, pero también todo lo que pasa a tu alrededor se te vuelve paisaje y realmente no estás consciente ni siquiera de la forma como tú respiras, ni siquiera de las personas o de las cosas tan maravillosas que te rodean, y mucho menos estás consciente de todos los pensamientos que te están invadiendo y que te están llegando en ese momento. A nosotros los seres humanos nos bombardean con una cantidad de pensamientos y con una cantidad de cosas a todo minuto. Cuando tú estás durmiendo, estás en un estado donde ya bajas la guardia, donde ya estás preparado para escuchar no solamente a los seres que fallecen, sino también a los ángeles. Por eso muchas veces todos los mensajes angélicos también te llegan en la noche. En próximos días estaremos hablando de pronto de cómo hacer un viaje astral o de por qué estamos en esos estados. Pero lo interesante de esto es que si tú meditas, puedes llegar al mismo estado y escuchar no solamente a los seres fallecidos, sino también a los ángeles.
Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Aquí algo bonito que nos dicen los ángeles, si es un regalo del cielo, entonces por favorcito, no se atormenten con los sueños con sus familiares fallecidos. Cuando despierten después de un sueño de estos, eleven una plegaria a Dios, den su agradecimiento, empiecen a hacer su proceso consciente sobre estos 11 tips que les dimos hoy, 11 para qué soñamos con ese fallecido, y es más un proceso de agradecer que se abrió esa bonita puerta y que nos está mostrando información relevante. Recuerden que ese familiar que está en la otra dimensión está en un estado de conciencia diferente al nuestro, es decir, que no sufre y no piensa como un humano, como lo estamos pensando nosotros. Entonces, en esa medida, ahí donde están todos ustedes, que de hecho hasta el nombre del en vivo a uno lo conecta, sabemos que algunos de ustedes, si no todos, han en algún momento soñado con esos seres fallecidos, con esos familiares fallecidos. Entonces cierren un segundito los ojos, por favor, y vamos a pensar en la idea que tenemos de Dios. Vamos a pensar en el arcángel Gabriel, en el arcángel Azariel, que no todos lo conocen, pero Gabriel sí es muy recurrente, muy conocido. Vamos a pensar en Jeremiel, incluso Azrael, que tiene la bonita tarea de acompañar a esos seres fallecidos. Y desde el fondo de su corazón, con toda esa emoción, con todo ese amor que tienen dentro, por favor expresen un gracias. Y ese gracias generalmente lo hacemos en números de a 3. Gracias, gracias, gracias. Sabemos que eso fue un regalo. Ahora bien, cuando tengan este tipo de sueños, por favor siéntense en un ratico en la mañana y reflexionen cómo está su proceso con la partida de este familiar. De hecho, pueden transcribir estos 11 puntos que les mencionamos hoy, cerrar los ojitos después de ese sueño, y el primer tips o el primer numerito que aparezca del 1 al 11 será la respuesta del para qué de ese sueño. Así funciona también la magia de los sueños. Cuando sueñes con tu ser querido, con tu familiar, es porque ese ser querido, ese familiar, también se está despidiendo y te está diciendo que está bien. Entonces tú también devuélvele las atenciones, como dicen por ahí, y déjalo ir. No lo recuerdes con tristeza. El dolor va a estar, la tristeza va a estar, pero recuerda las cosas chéveres que viviste con esa persona. No recuerdes la forma en que murió, recuerda la forma en que vivió, porque la idea es celebrar la vida. En el amor que le tengo. En todas las cosas chéveres. Que igual el amor no se va. La sonrisa, los ojos, pero no guardes cosas que te recuerden la tristeza y el dolor. Las cosas que te recuerdan la tristeza y el dolor, sácalas de tu vida, dáselas a una persona para que sea feliz, véndelas para que te haga feliz con ese dinero. Saca la tristeza de tu vida, el dolor va a estar, la tristeza va a estar, pero la debes sacar un poquito para recordar ese ser querido, pero lo que vas a recordar es la vida que vivió, lo que hizo por ti, lo generoso que fue. No recuerdes lo malo, recordemos, por ahí una frase que decían, no hay muerto malo, y es la verdad y se refiere a, vamos a recordar a todos nuestros seres queridos de la mejor forma. Por más malo que haya sido, por más que hayas sentido rabia, tristeza, dolor, sácalo de tu vida y déjalo ir, celébrale y recuerda las cosas chéveres y bonitas. De eso se trata una bonita despedida. No sé si de pronto tengan preguntas, ahorita había una pregunta por ahí. Que tiene que ver con ver el rostro del papá, que lo ve en el sueño y no ve el rostro. Le diría a Marcela, que creo que fue Marcela Santamaría. Decía a Yadira Portilla, decía, a veces sueño con padre, pero él no me habla, solo le veo y se siente real en el sueño. Es un mensaje que está bien. Esos mensajes con los papás te están diciendo y te están abrazando y te están dando ese calorcito que tú necesitas escuchar.
y se están despidiendo de ti de una forma chévere y bonita. Recuerda lo bonito. Es más, Yadira creo que se llama. Recuerda a tu papá todo lo bonito que te dio y agradece a tu papá por ser tu papá, no por haber sido, sino por ser, porque toda la vida va a seguir siendo tu papá, fue quien colaboró, quien puso también su granito para que tú fueras la hija y todo eso que hizo para que tú estuvieras bien, para que tú hoy en día seas la persona que eres, estando o sin estar, eso hay que agradecerlo. Nos cogió la noche para dar los mensajes. Yo ya iba a decir que nos cogió la noche en otro programa. Vamos a dar mensajes del ángel, no sin antes recordarle, quien quiera vivir la bonita experiencia de entender un poquito más los ángeles, de razonar su vida racional y valga la redundancia, o la redundancia, a través de los ángeles, entenderse un poquitico más. El curso está abierto los jueves, empezamos el jueves 19 de noviembre, ¿cierto? A las 5 de la tarde.